Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver lo que es la clase de heridas y hemorragias. Pero para empezar hay que saber que nuestro cuerpo está cubierto de el órgano más grande, que es la piel. Y esa piel nos protege de los cambios térmicos, es una protección de nuestro organismo. Ahora, ¿a qué le vamos a llamar nosotros una herida? Una herida va a ser cualquier pérdida de continuidad en cualquier tejido, ¿okay? Exceptuando el hueso. ¿Por qué? Porque cuando se pierde la continuidad del tejido óseo, ya no le llamamos herida, le llamamos fractura. Ahora, la piel es una manera para clasificar las heridas en si son expuestas, externas o internas, ¿sí? Abiertas o cerradas. Hablando de una herida abierta, pues mencionamos que es aquella en donde la piel se rompe, así de sencillo. Y una herida cerrada, pues bueno, es donde la piel permanece intacta, pero debajo de ella hay cambio de coloración, edema, que es lo que llamamos inflamación, y obviamente un poquito de dolor, como los moretones, ¿verdad? Los hematomas, esas son heridas cerradas. Y bueno, hay situaciones importantes que verificar aquí en las heridas. ¿Por qué? Porque toda herida que es una pérdida de continuidad de tejido, causa una hemorragia, por más mínima que sea, pero causa una hemorragia. Más adelante vamos a ver qué tipos de hemorragia nos podemos encontrar. Entonces, si causa hemorragia la herida, estamos hablando de nuestro sistema circulatorio, pérdida de sangre. Entonces, si ustedes recuerdan, había un A, un B y un C dentro de la atención de las heridas. Y cuando no había respiración, no había pulso, damos reanimación cardiopulmonar. Pero aquí entra otro punto, que es la atención a las hemorragias y a las heridas que puedan originar una hemorragia severa que pueda ponerme en riesgo a mi vida, ¿sí? O la vida del paciente, mejor dicho. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de heridas. Tenemos aquellas que son con objetos que tienen punta, como es por ejemplo un desarmador, una varilla, y que obviamente originan una pequeña lesión, sí, una pequeña ruptura en piel, pero sin embargo pueden estar profundas y pueden llegar a lesionar órganos vitales u órganos importantes. No hay que confiarse si vemos una pequeña herida de sí, y no sabemos, ay, es que lo picó con un desarmador. Pues sí, pero podemos ver que hay desarmadores como son pequeñitos, como hay desarmadores que miden hasta 30 centímetros, entonces hay que tener en cuenta eso. Hay otro tipo de lesiones que son con bordes lisos, ¿sí? Bien definidos, más largos que anchos, y se hacen con objetos que tienen filo, por ejemplo los cuchillos. Estoy hablando del filo del cuchillo, no de la punta del cuchillo, ¿ok? Cuando es con el filo del cuchillo le llamamos herida cortante. Cuando es con la punta y el filo del cuchillo, tenemos que hay punta y hay filo, entonces se llaman punzo cortantes. Las navajas también entrarían en esta categoría, son heridas punzo cortantes. Tenemos lo que es también una laceración, bordes irregulares, ¿sí? Aquí también hay un poquito de lesión interna, tenemos un hematoma, y por último tenemos lo que son las abrasiones o raspaduras, que le llamamos. Qué bueno que dentro de lo que cabe no ponen en riesgo la vida, pero pudiera ser que pudiera originar una infección a partir de ahí. Entonces hay que saber atenderlas. En lo personal, estas son atendibles en casa, no es necesario llamar al servicio de emergencia. Las otras lesiones depende del objeto con el que hayan sido y qué tan profundo o qué problema haya de presentarse. Tenemos aquí una lesión punzante. Es importante mencionar que cuando yo tengo un objeto incrustado en mi cuerpo, jamás lo voy a retirar de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque ya lesionó al entrar y tal vez ese objeto me está haciendo un tapón en algún vaso sanguíneo importante, yo sin saberlo. Por ende, no lo voy a mover. Al contrario, lo voy a fijar. ¿Cómo? Puedo hacer
una donita con unas gasas, con un calcetín, con una pedazo de camiseta que tenga por ahí, bueno, calcetín no, pero el pedazo de camiseta, o si no tengo, cinta, lo que tenga a la mano para poder fijar el objeto. Si obviamente se trata de no mover al paciente, pues simple y sencillamente no lo voy a mover. No es necesario que fije el objeto, simple y sencillamente esto es fijar el objeto siempre y cuando tenga yo las condiciones necesarias, porque imagínense lo que mencionaba yo, bueno, lo pongo, hago rollito un calcetín, lo pongo alrededor, pues sí, pero ¿quién me dice que el calcetín no está cochino, tiene tierra, tiene hongos o algo por el estilo, y pues ya va a ser una infección ahí? Por eso es importante que nosotros siempre tengamos nuestro botiquín a la mano. A partir de que sabemos primeros auxilios, debemos tener nuestro botiquín, una serie de gasas y apósitos. En el caso de aquí, bueno, es un apósito enrollado, ¿sí? Los apósitos vienen a ser gasas con algodón en medio, ¿sí? Algo así como sería una toalla sanitaria, es un apósito, hablando relativamente, ¿ok? Entonces, yo voy a fijar el objeto. Si no tengo nada a la mano, así que esté estéril, que esté limpio y todo, pues no lo fijo. Simplemente le digo al paciente que no se mueva. Ya el servicio de emergencias, cuando llegue, podrá fijarlo. ¿Ok? Ahora, eso es lo que mencionaba. Hay pacientes que tienen lesiones, ¿sí? Que no es conveniente retirar el objeto, porque ¿quién me dice que aquí, cuando entró, no dañó absolutamente nada? ¿Sí? Pero al yo retirarlo, puedo dañar, pues, a lo mejor sí, cuando entró no dañó el cerebro, a lo mejor yo al retirarlo puedo llegar a dañar ese cerebro y lesionarlo. ¿Okay? Hay otras lesiones, como son las amputaciones, que son el desprendimiento de una parte de una extremidad, ¿sí? O de alguna parte de nuestro cuerpo. En el caso más común, pues son las manos, los dedos, los pies, generalmente alguna que otra oreja por ahí, de repente, que es raro el caso, pero normalmente son las extremidades. Aquí es importante mencionar que, como yo les había mencionado, que tenemos prioridades en cuanto a la vida, la función y la estética. La vida es primero, posteriormente la función y por último la estética. En cuestión de aquí, en una parte amputada, bueno, me va a interesar la vida del paciente, atender la hemorragia que esté teniendo, si es severa, ¿verdad? Y buscar su extremidad que fue desprendida, porque quirúrgicamente podrán unirla. Si tiene menos de una hora de que fue amputada. Ok, ahora, si yo tengo a la mano una gasa, voy a envolver muy bien la extremidad en la gasa. Si yo estoy a más de una hora del hospital, si yo estoy lejos, es conveniente que la extremidad la meta en frío, ok, no directamente en el agua, no directamente en el hielo, aún y que tenga plástico. Tengo que cubrirla de algo que la proteja. El plástico es como si no tuviera nada y pasa el frío muy rápidamente. Entonces aquí puedo envolverla en gasa, meterla en una bolsa y ahora sí meterla en hielo. Pero no debe estar en contacto directo el hielo con la parte afectada, ¿verdad? Sino como aquí está bien envuelta, ¿sí? Y la metemos en hielo. Ok, ahora, ¿qué es lo importante de las heridas? Principalmente, primero hay que evitar la hemorragia. No me interesa que si la cicatriz, que si no. Me interesa primero controlar la hemorragia. ¿Por qué? Porque es lo primero para que el paciente no tenga un daño cerebral severo. ¿Por qué? Porque al tener una hemorragia va a perder sangre, la sangre lleva oxígeno. Y sin oxígeno ocurre un daño cerebral. ¿Okay? Cuando la herida es pequeña y la hemorragia es controlable, bueno, no hay problema. Podemos lavar cuidadosamente con agua y jabón, cubrir con apósitos limpios, con alguna venda, inclusive los curitas que les llaman, las vendoletas, también pudieran funcionar. ¿Okay? Y la herida la cubro con algo, un apósito limpio y una venda. ¿Para qué? Para que no se mueva para ir para abajo, para que no me lastime.
Ahora, hay otra cuestión que es la exposición de vísceras. Si yo tengo esto como primer respondiente, no voy a hacer mucho en cuestión de que, ay, mira, tiene exposición de vísceras, pues voy a metérselas otra vez. Pues no, ¿sí? No lo vamos a hacer, sino que con nuestro botiquín vamos a poner un apósito humedecido sobre esas vísceras. ¿Okay? Si nosotros llegamos a poner de igual manera una camiseta, una toalla y todo, pues bueno, hay que tener cuidado porque eso puede llegar a originar una infección muy severa en el abdomen del paciente. Y bueno, algunas de las heridas cerradas que tenemos aquí, ahora que llamamos hematomas o los moretones, son importantes cuando este hematoma yo lo toco y siento que late. Es importante porque dice que hay una hemorragia interna. Cuando tengo detrás de los oídos un hematoma, o en los ojos como si fueran ojos de mapache, tengo que tener cuidado porque eso me puede dar un indicativo de que hay un trauma en cráneo o alguna fractura en cráneo. Y no debo mover al paciente sobre todo eso. ¿Okay? Y estas vendrían a ser heridas cerradas porque la piel no se rompe, ¿verdad? Hablamos de que toda herida tiene hemorragia, y la hemorragia, pues bueno, no es más que la salida de sangre por fuera de los conductos o vías naturales, que son los vasos sanguíneos, que son las venas, las arterias y los capilares.